Espacio que tú nos permites de disfrutar este momento. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, amados, estamos en la Parashá 26 que se llama Shemini o Eshmini. Shemini o Eshmini, que significa octavo. La base bíblica es a partir del capítulo 9 de Levítico hasta el capítulo 11, versículo 47 de Levítico. ¿Ok? Dice entonces la hermosa palabra del Eterno, en el nombre poderoso de Yeshua, dice: llegado el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma un becerro en sacrificio por el pecado y un carnero para holocausto sin defecto, y hazlo aproximar ante Adonai. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: tomad de entre las cabras un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un cordero añales, y sin defecto para el holocausto, y un novillo y un carnero para las ofrendas de paz, que inmolar ante Adonai, así una ofrenda vegetal amasada con aceite, porque hoy Adonai se aparecerá a vosotros, porque hoy Adonai se aparecerá a vosotros. Entonces la primera parte, que es la visión de conjunto, habla que en el octavo día de la dedicación del Mishkan, sus hijos y toda la nación traen varios korbanot, que son las ofrendas, pero también significa acercarse a una divinidad, en este caso al Eterno. Aarón y Moshe bendicen a la nación. Elohim permite que el pueblo sienta su presencia después de completar el Mishkan. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecen fuego extraño delante del Señor. Un fuego los consume. Moshe consuela a Aarón, quien se aflige en silencio. Ese concepto de que ofrecer un fuego extraño abarca mucho análisis. ¿Por qué? Porque no solamente es el hecho de colocar un fuego fuera de donde estaba realmente el tabernáculo y tratar de mantener el fuego que está en la misma presencia del Padre, sino que también se puede incluir cuando de alguna manera nosotros involucramos aspectos paganos dentro de la celebración directamente de lo que es la congregación. Es decir, no podemos mezclar, no podemos hacer un sincretismo entre las cosas que son del Eterno y las cosas que no son del Eterno, simplemente por complacer a veces a muchas personas. Nosotros hay que identificar qué cosas son del Eterno y qué cosas no lo son. No podemos mezclar esos dos conceptos como tal. Entonces Moshe le dice a los Kohaní que no deben beber bebidas embriagantes cuando sirvan al Señor. Los Kohaní normalmente se refieren, o es traducido, transliterado como sacerdote, pero normalmente hace referencia a los que ministran o sirven en el tabernáculo. La Torá enumera las dos características de un mamífero kosher o permitido, que tiene pezuñas partidas y mastica, regurgita y vuelve a masticar su comida, como las vacas o los ciervos. La Torá especifica animales no kosher o no aptos para el alimento, como son los cerdos, el conejo y los camellos. Un pez kosher tiene aletas y escamas. Lo que no están incluidos en la lista incluyen tiburones, delfines, calamares, pulpos y todos los mariscos como langostas, almejas o camarones. Todas las aves están permitidas excepto rapaces como búhos, halcones, águilas y buitres. La Torá prohíbe todo tipo de insectos excepto 4 especies de langosta. Hay algo que es interesante aquí, que si bien hay una gran variedad de animales que se pueden lógicamente ser comestibles, la inclinación del hombre siempre es la desobediencia. Ustedes se dan cuenta que del mismo instante que el Señor comienza a crear inclusive a Adán y Eva, Él le dice: de todo árbol puedes comer, solo del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y de dónde exactamente quería comer Eva y Adán también? Del árbol que le habían prohibido. Eso es lo que sí. O sea, tenía una gran variedad, pero parece que esa gran variedad como que no le satisfacía, y tenían precisamente la intención de lo que era prohibido. Ustedes se dan cuenta que la gente, por ejemplo, es capaz la gente de preguntar: ay, ahora que usted anda con el coche, ¿y ahora qué vamos a comer? O sea, como si no tuviera más nada que comer, ¿no es cierto?
Hay tanta cosa que comer que la gente exactamente se va a ir por el punto negativo. Por el punto negativo sucede lo mismo. Le pasó a Adán y Eva. De todo árbol puedes comer, menos de uno solo, de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que ya había la intención de la desobediencia por parte del hombre, la inclinación del hombre continuamente hacia el mal, ¿verdad? Entonces, parece que el hombre que si no come cerdo se va prácticamente a morir, que goza, ¿no es cierto? Sabiendo que el cerdo es una de las cosas que más, lógicamente, le causa daño. Bien. Entonces, se dan detalles para la purificación al entrar en contacto con especies ritualmente impuras. A los Bené Israel, que son los hijos de Israel o son los hijos de la promesa, se les ordena ser separados y santos, como dice Adonai. Entonces vemos ahí muchos detalles interesantes que vamos a estar tratando. El libro de Levítico es uno de los libros que, como le reiteraba en la anterior parashá, son uno de los libros más olvidados, y es el libro que más habla sobre la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad incluye la separación. Y el Levítico es realmente que nos muestra cómo determinar directamente el ser separado delante del Señor. Y les decía a ustedes que normalmente gran parte de ese pueblo judío lo primero que enseña es el libro Levítico, porque ahí determina realmente cómo ser santo, como nuestro Adonai realmente es santo. Dentro de la parashá también tenemos el aspecto de Nadab y Abiú, que tomaron un recipiente de fuego y ofrecieron ante él el Todopoderoso fuego extraño que él no le había ordenado. Posteriormente un fuego descendió del cielo y los consumió. Nadab y Abiú pagaron con sus vidas por sus servicios no comandados. El mandamiento de no beber alcohol, dado inmediatamente después de este acto, indica la locura de su pecado. Se produjo porque bebieron alcohol, fuego extraño en cualquier fuego que no vino del altar de la ofrenda quemada, por lo tanto cualquier carbón que no tenía la sangre del cordero. Entonces vemos ahí que siempre lo que implica el Señor es el aspecto de la obediencia. Ya nosotros explicamos que uno de los aspectos que Dios no quería era realmente que se dedicaran las personas a hacer sacrificio de animales una y otra vez. Porque usted imagina cuántos animales fueron sacrificados en esa época y cuántos animales podían haber sido sacrificados en esta época si Yeshua no hubiera venido. Porque cada animal representaba una actitud de una transgresión de la ley del Eterno. El Señor lo que buscaba automáticamente era la obediencia. Ahora bien, ¿por qué se sacrifican animales? Precisamente por la desobediencia. Es decir, si el Señor siempre busca un corazón obediente, dice la palabra que yo no me complazco con los sacrificios, sino que me complazco es con la obediencia. Es decir, la primera intención del Padre era directamente que seamos un pueblo que obedeciera los mandamientos, las instrucciones santas del Eterno para evitar todos estos tipos de sacrificios. Pero tuvo que venir, lógicamente, ese Cordero del Eterno que quita el pecado del mundo, que es Yeshua, para que los sacrificios completamente se eliminaran. Entonces vemos ahí ese detalle de Nadab y Abiú, y miren que ellos fueron consumidos. Hoy en día, la transgresión de las instrucciones del Señor implica ser consumido con muerte, pero la muerte que habla en la Escritura no siempre es la muerte física, sino también se refiere a la separación que produce la desobediencia delante del Padre. Es decir, cuando uno desobedece cualquier aspecto de las instrucciones del Señor, causa una separación, una falta de comunión entre el Hijo con el Padre. Cuando uno de alguna manera actúa con rebeldía en contra de una norma, de una orden que haya dicho su padre, ustedes saben que hay un tiempo que uno se siente separado de él. O sea, hay incomodidad, no podemos vernos. El padre regaña al hijo porque desobedeció algo. ¿Qué hace? El hijo comienza a mirarlo mal, comienza a mirarlo de pronto con recelo y a veces inclusive con pena. Y esa pena implica que hay una separación. Hasta que el hijo no retorna nuevamente a la obediencia, no existe una relación armónica entre el padre y el hijo. Es lo que se llama la palabra muerte. Es decir, cuando uno desobedece delante del Eterno, uno muere, se separa directamente de la comunión que debe tener con el Padre Celestial. Servicio de Acol y Adonai. Según la Biblia, los sacerdotes deben abstenerse de beber alcohol. Como comunidad de creyentes,
hoy continuamos siguiendo esta muy buena orden de Adonai. De hecho, el Mashiach nos ha hecho un reino de sacerdote para Elohim. Apocalipsis 1 del 5 al 6. Nuestro servicio ya no es en el Bet Hamikdash en Jerusalén, sino que es todos los días, en todas partes y en cualquier momento. No solamente es el servicio en el tabernáculo, sino en cada momento de nuestra vida. En cada instante de nuestra vida necesitamos glorificar el nombre del Eterno. La palabra dice, seréis santos. La Torá dice, santificaos y seréis santos porque yo soy santo. Levítico 11:46. Es porque Elohim es santo que nos volvemos santos. A medida que lo invitamos a nuestro corazón y mente, su santidad se hace cargo de nuestra vida paso a paso. Al Señor hay que invitarlo a nuestro corazón y a nuestra mente. Nadie conoce lo que es bueno o lo que es malo si no ha estudiado la Torá, si no ha estudiado lo que le dice la Torá. Y eso baja a nuestro corazón. O sea, no puede llegar primero al corazón y subir a la mente, sino que muchas veces llega a la mente y baja a nuestro corazón. Lo que les diga, hay muchas cosas en nuestra vida que comenzamos a obedecer porque mentalmente, racionalmente, entendemos que el Padre la ordenó, pero quizás no la hacemos con libertad porque no ha bajado nuestro corazón. ¿Ok? Entonces yo obedezco porque entiendo que dice ahí, reconozco que dice ahí, ¿verdad? Y lo estoy leyendo, pero todavía me está costando hacerlo. Cuando eso baje de la mente a mi corazón, ya se convierte en un deleite. Cuando no ha bajado a tu corazón, no es un deleite, es casi una norma, es casi la misma palabra ley. Por eso la Escritura habla de instrucciones, porque el Señor nunca estableció una ley, sino instrucciones para que te vaya bien en esta vida. ¿Ok? Instrucciones. Porque cuando usted le dice a alguien, dice, mira, te voy a dar una ley, usted como pone en la cara, la pone maluca, ¿eh? Porque la ley no causa delicia, la ley es incómoda. La ley, lo que la gente relaciona es como una prohibición de algo que no quiero yo dejar de hacer. Pero cuando dice, te voy a hacer una observación, te voy a dar unas instrucciones, que es la palabra Torah, que es apuntar al blanco, entonces ya la gente se siente con mayor, digamos, disposición de escuchar, porque a mí no me van a imponer, sino que me van a dar directamente una instrucción. Pero esa instrucción tiene que estar acompañada de una obediencia, porque los mandamientos del Señor no son sugerencias. Ese es otro aspecto. Si bien hablamos de instrucción, porque la palabra de pronto ley causa incomodidad, la instrucción requiere que tengamos que obedecer. Cuando el Señor dice, estos son los mandamientos, los mitzvot, no te dice, estas son mis sugerencias. Te dice realmente que tienes que obedecer. ¿Okay? Que tienes que obedecer. Yo le digo a los estudiantes míos, vamos a hacer un parcial o un examen. Y ellos se ponen ese, profe, examen. Pero si le digo, vamos a hacer un taller, entonces ya cambia la actitud, aunque el taller sea calificable, ¿verdad? O sea, hay palabras en nuestra vida que nos condicionan a nosotros, ¿verdad? Que nos condicionan, pero hay otras palabras que nos hacen disponernos, aunque sea el mismo resultado. Yo siempre he dicho, vamos a hacer un taller para que ellos no se condicionen ni se cierren automáticamente. Porque la palabra quiz, la palabra examen o la palabra parcial parece que la causara como un trauma psicológico, ¿no es cierto? Entonces se utiliza la palabra taller. No, vamos a hacer un taller que para que ustedes ahí lo hagan y lógicamente voy a tomarle una nota. Parece que fuera como más, un efecto más tranquilo. Entonces cuando tú dices ley, la gente siempre dice, entonces la ley todavía está vigente, porque la gente le da como que rabia de decir la palabra ley porque piensa que le van a prohibir cosas. Es la palabra instrucción, aunque la instrucción no te exonera, lógicamente, de que a ti te parezca o no, sino que si tú entiendes que es, lógicamente, el Padre Eterno, tú tienes que obedecer. Recuerden, los mandamientos no son sugerencias del Señor, son ordenanzas. ¿Oyeron? Porque si yo le enseño que son sugerencias, la gente dice, ay, eso quiere decir que si yo quiero lo obedezco. No, los mandamientos son ordenanzas. Lo que pasa es que se utiliza la palabra instrucción como para que la gente tenga disposición para escuchar y para que entienda que esa instrucción es para que le vaya bien. Ahora bien, la Escritura dice que los mandamientos del Señor son delicias para mí. Son delicias. Y en los mandamientos hay santidad. Santidad. Y si la Escritura dice
Nadie puede ver al Señor sin santidad. Quiere decir que nadie puede ver al Señor sin obediencia. Pero la gente que piensa que es santidad, bueno, que ya yo no fornico, que yo no fumo y que yo no tomo. Pero resulta que hay otros mandamientos que están ahí directamente que requieren la obediencia del Señor y no estoy en esa santidad. Entonces, tenemos que darnos cuenta de todo esto. Entonces, es porque el Eterno es santo que nos volvemos santos. A medida que lo invitamos a nuestro corazón y mente, ¿ve? Yo diría mente y corazón, su santidad se hace cargo de nuestras vidas, paso a paso, día a día. Y nos hacemos santos, nuestras acciones se vuelven santas. Poco a poco, porque nuestro Elohim santo está viviendo en nuestros corazones y en nuestra mente. Somos capaces de cumplir sus mandamientos porque Él nos da poder para hacerlo. Cuando yo le digo al Señor, o nos acostumbramos a decir que dile a Yeshua que entre a tu corazón, eso puede ser una frase solamente de cajón. Pero lo que estamos realmente diciendo, dile ahora al Padre que te ayude a obedecer los mandamientos. Esa es la única manera que yo puedo decir que el Señor ha entrado en mi corazón. Si yo no obedezco, el Señor no ha entrado en mi corazón. ¿Okay? O sea, no es un acto de sutileza solamente para decir que ya tú eres salvo, porque nadie es salvo por decir esa frase. La gente es salvo porque actúa de acuerdo a la voluntad del Padre. Bien, entonces los sacrificios del Eterno. Leo desde el versículo 5, en la primera parte del cuerpo. Dice directamente el versículo 5: llevaron al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, y toda la asamblea se acercó y permaneció en pie ante la presencia de Adonai. Y Moisés dijo: esta es la palabra que Adonai ha ordenado que hagáis para que la gloria de Adonai se os aparezca. Luego Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y prepara tu ofrenda. Miren, ahí está toda la palabra corbanó, acércate. O sea, la persona que se acercaba al altar es porque había una ofrenda. Por eso la palabra corbanó significa, lógicamente, acercarse. Y prepara tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, y haz expiación por ti y por el pueblo, y haz luego la ofrenda del pueblo, y ofrece expiación por él, tal como ordenó Adonai. La palabra expiación es la palabra hatá. Lo que cuando vean la diapositiva, ustedes se dan cuenta que arriba dice el 2403, dice en nuestro idioma dice shatá, pero ya hemos aprendido en la parte hebrea que es simplemente una transliteración, y esa transliteración se refiere a la expresión ha, que es hatá, que significa pecado, expiación, pecado, un delito, su pena, ocasión, sacrificio, o inclusive un delincuente. Un delincuente. La palabra expiación en el diccionario Douglas Tenney incluye la idea de reparación, de lograr una reconciliación que produce armonía entre los que han estado separados o enemistados. O sea, cuando se hace una expiación, es la forma como hacer yo un puente entre la persona que ofendí y yo. Por eso el sacrificio de Yeshua es un sacrificio expiatorio, es un sacrificio que hace un puente entre Elohim y Dios, porque estamos separados. ¿Por qué? Por delitos y pecados. Es decir, estamos separados por haber transgredido las instrucciones del Eterno. Entonces era necesario hacer un puente que nos uniera, y ese puente es la ofrenda expiatoria o el sacrificio expiatorio de Yeshua en ese madero. Él se convierte en ese puente, que es el mediador. Por eso es el único mediador, porque el mediador que está hablando en la Escritura es aquel que hizo un puente entre el Eterno conmigo. Aquí no estamos hablando de una mediación completamente humana. Por ejemplo, yo le puedo decir, voy allá a Bicentenario a buscar a Angelita, y no está Ángela, sino que está lógicamente Melanie. Entonces le digo: Melanie, me hace el favor, y le dice a Ángela de esto y esto y esto. Ahí dice, lógicamente Melanie fue una mediadora, pero una mediadora lógicamente de un mensaje, de un consejo, no una mediadora de un puente para salvación. Entonces hay muchas personas que utilizan el texto de la boda de Canaán cuando están buscando a Yeshua y encuentran a Miriam, a María. Entonces María le dice: hagan lo que él les diga que hagan. Entonces interpreta que ahí María fue mediadora. Pero la mediación que habla el concepto de salvación
el único que puede ser mediador es aquel que nos reemplazó a nosotros y que murió por nosotros, y que su obra expiatoria representa un puente entre el que ofendió y el ofendido. Entonces no existe otro mediador, porque el único que murió por ti y por mí es Yeshua, es Jesús. Entonces no se puede utilizar el concepto de que esos tipos, porque mediadores fueron muchos desde el punto de vista humano, pero ninguno murió por ti y por mí, solamente Yeshua. Por eso el concepto directamente de mediador se refiere a aquel que construyó un puente, que aplacó la ira del Eterno, y la única manera de aplicar esa ira era a través de reemplazar a nosotros de una muerte que era segura, y lo hizo en el madero. Ahí es donde tenemos que interpretar ese concepto. ¿Ok? Entonces, en el Tanakh, Antiguo Testamento, expiación se expresa mayormente por el verbo kafar, cuya raíz significa cubrir. El sustantivo relacionado con este verbo, kofer, se usa principalmente en los casos de rescate, que cubre la ofensa, no de barrerlo fuera de la vista, sino hacer un pago equivalente para que la ofensa sea realmente exactamente pagada. Es decir, cubre directamente. O sea, un aspecto es algo interesante. Tú tienes frío y entonces viene la sábana y te cubre perfectamente. Y si la dejas caer, la sábana hace prácticamente tu moldura, hace tu silueta. Entonces, el pecado que cometimos tenía que ser cubierto con exactitud por alguien que cumpliera la función de santidad. Y es el único, es Yeshua. Es el único mediador entre Dios y los hombres, Yeshua hombre. Bien, entonces comienza el ministerio sacerdotal. En Levítico 9, del 8 al 23 dice: entonces Aarón se acercó al altar y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado correspondiente al mismo. Los hijos de Aarón le acercaron la sangre y, mojando su dedo en la sangre, tocó los cuernos del altar, y el resto de la sangre la derramó al pie del altar. Después hizo quemar sobre el altar la grasa, los riñones y la grasa del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como Adonai había ordenado a Moisés, pero la carne y la piel lo quemó a fuego fuera del campamento. Seguidamente degolló el holocausto, y los hijos de Aarón le acercaron la sangre, la cual salpicó en derredor sobre el altar. Después le acercaron el holocausto trozo por trozo con la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Lavó también las entrañas y las patas, y los hizo quemar con el holocausto del altar. Luego hizo acercar la ofrenda del pueblo, y tomando el macho cabrío del sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló, y como el primero lo ofreció por el pecado. Después ofreció el holocausto e hizo según la ordenanza. Uno, cuando lee estos textos, se da cuenta todo el trabajo que tiene que hacer el sacerdote, ¿no? O sea, el sacerdote fue preparado, como hoy en día hace de pronto una parte espiritual, pero también lo físico, de poder separar todo lo que era el animal, que normalmente lo hace un carnicero, ¿no? Usted ve que el carnicero, cuando le llega toda la red, comienza él a cortar, a separar tal cosa, aquí está esto, aquí está lo otro. O sea, prácticamente el sacerdote hacía una parte de esa función. No era por un tema de negocio, no era un tema solamente simplemente separar, que había una forma que el Señor había enseñado a hacer al sacerdote. O sea, él lo iba a presentar de manera espiritual, pero él tenía que tener unas competencias, unas habilidades para poder separar directamente digamos, lo que era el cuerpo del animal, que normalmente se lo ejerce realmente un carnicero, ¿no? Directamente. O sea, si el carnicero, tuvieran carnicero aquí, se dieran cuenta que gran parte de lo que ellos cumplían les lo tocaba hacer los sacerdotes en ese momento. Entonces vemos ahí toda la enseñanza que el Padre nos da, y presentar a sí mismo la ofrenda vegetal, y llenando su mano la hizo quemar. Entonces imagina toda la vestimenta del sacerdote en ese momento, o sea, lógicamente llena de sangre. Él se quitaba parte del vestido normal, común y corriente, y se quedaba con vestimenta lógicamente blanca, pero al ser impregnado con la sangre del cordero, imagínate cómo podía estar.
¿Cómo se podría? O sea, ustedes pueden llegar de pronto un día temprano, cuando llega de pronto el camión que trae todo el cuerpo de una vaca y lo tira así de la persona del carnicero y va saliendo la sangre. Nada más el olor a sangre, ¿qué les parecería a ustedes? Imagínense. Él tenía que vivir esa parte. Él tiene que vivir esa parte. O sea, desangrar completamente el animal, partirlo en pedazos. O sea, no era cualquier función realmente sacerdote. Y presentarlo delante del Padre Eterno. Pero antes de eso, él tenía que también presentar su propia ofrenda. Porque ninguna de las personas, o sea, uno que viene aquí a enseñar, para enseñarlo a ustedes, uno tuvo que haber sido, primero tuvo que haber aprendido para poder enseñar. Tenía que ser formado primero. Entonces el sacerdote no podía presentar la ofrenda del pueblo si antes él no presentaba su propia ofrenda delante del Señor. O sea, ¿cómo podía presentar la ofrenda de alguien si él mismo no hacía un sacrificio expiatorio primeramente? O sea, por eso la Escritura dice, no mires la paz que hay en el ojo ajeno, sino la vida que hay en el propio. Primero evalúate tú para poder dar directamente cualquier tipo de cosa. Oye, es algo importante. Primero preséntate tú a ti. Nadie puede hacer una oración por una persona si él mismo no se ha presentado primero delante del Padre. O sea, tú no puedes decir, no, si yo voy a orar por fulanito, y resulta que tú mismo no te has presentado delante del Señor. O sea, primero mira cómo está tu corazón, cómo está tu vida, y después digo, Señor, te presento la vida de mi hermano fulanito y tal, porque ya tú primero te presentaste delante del Padre y te arrepentiste de tus pecados. Eso es lo importante. Ahora bien, durante el recorrido que uno hace directamente de la Parashá, saltamos al capítulo 11, animales limpios e inmundos. Dice, y habló Adonai a Moisés y a Aarón diciéndole, habla a los hijos de Israel y decirle. Hay un tema interesante. Hay gente que dice, viste que ahí dice, habla a los hijos de Israel. Entonces la gente dice, yo no soy hijo de Israel. Eso era para los hijos de Israel. Pero resulta que también las promesas es hablar a los hijos de Israel. Entonces en las promesas sí se convierte en hijos de Israel, pero en los deberes ya no son hijos de Israel. Y la expresión ahí, Benei Israel, significa realmente hijos de promesas o hijos de pacto. Dice, y decirle, estos son los animales que podéis comer de entre los animales que hay sobre la tierra. Comeréis cualquiera que entre los animales tenga pezuña hendida y sea rumiante. Sin embargo, de los que rumían o tienen pezuña hendida, no comeréis estos. El camello porque rumía, pero no pezuña hendida, será inmundo para vosotros. El conejo porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, será inmundo para vosotros. Y la liebre porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, será impuro para vosotros. También el cerdo, aunque tiene pezuña y es de pezuña hendida, no rumía, será inmundo para vosotros. De su carne no comeréis, ni tocaréis sus cadáveres, son inmundos para vosotros. Son inmundos para vosotros. Lógicamente, el que le gusta ir a Tumbaco cada ratico comer ese tremendo pedazo de cerdo, esto le duele en el alma, este texto bíblico. Entonces buscará todos los textos para justificarse. Entonces buscará el texto de Pedro, que lo vamos a analizar ahora, buscará otro título, buscará la gracia, buscará los mecanismos para justificarse. Pero el Señor, hay algo que, hablando con algunos alumnos míos ayer, yo le decía, cuando un texto tuyo en el Nuevo Testamento, tu interpretación contradiga lo que ya se hizo en el Antiguo Testamento, revisa, porque seguramente la interpretación que estás haciendo es mala. Porque una de las cualidades que hace Dios es que Dios no cambia. O sea, Dios no te va a decir, acá te dice, no comas de esto, y después dice acá, ya puedes comer de esto. O sea, es un Dios bipolar. O sea, la gente tiene dioses bipolares. Porque un día dijo una cosa y otro día dice otra cosa. O sea, no es un Dios. Entonces, la gente que hace, lo excusa, no, lo que pasa es que ahora estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, todo se vale. Y eso es mentira. Eso no es doctrina correcta. El Señor dice que Él permanece igual. Él es inmutable. O sea, ¿qué clase de Dios te dice? No comas cerdo y después te dice, ahora ya puedes comer cerdo. ¿Oíste? O sea, ¿dónde se le cabe en uno en la mente ese tipo de Dios? Eso es muy extraño. No, lo que pasa es que eso era antes, en la época de antes, pero ya ahora el cerdo se limpia, toda serie de cosas. Ya el parásito de cerdo también lo encuentra en algunas verduras y comienza la gente a justificar. Pero la Escritura dice claramente, el cerdo será inmundo delante de ti y delante de Adonai. Ahora bien,
La segunda mitad de lo que es el Sefer Shemot, que es Éxodo, y la primera parte del Sefer Vayikra, que es el libro de Levítico, forma una narración cuidadosamente estructurada. Los israelitas recibieron la orden de construir un santuario. Cumplieron la orden. A esto le sigue un relato de los sacrificios que debían ofrecer allí. Y a continuación, en la primera parte de lo que es la parasha, los sacerdotes son investidos a su cargo. Lo que sucede a continuación, sin embargo, es inesperado: las leyes dietéticas. Es decir, es impresionante que después de haber hecho el tabernáculo, lo primero que el Señor le recuerda es el Shabbat. Y lo segundo es, le da la alimentación. Todavía no le habló ni siquiera de la fiesta. Dice, te tienes que reunir una vez a la semana conmigo. Pero para que te pueda ir bien y tengas buena salud, tienes que hacer estas leyes dietéticas. O sea, lo segundo que entrega el Señor es la dieta alimenticia. Entonces, una lista de especies permitidas y prohibidas, animales, especies, aves. ¿Cuál es la lógica de estas leyes? ¿Por qué se colocan aquí? ¿Cuál es su relación con el santuario? Directamente la santidad y la obediencia. Las leyes dietéticas de lo que es la Parashat Shemini son paralelas a la prohibición impuesta a Adán. Como entonces, también ahora una nueva era en la historia espiritual de la humanidad, precedida por un acto de creación, está marcada por leyes sobre lo que se puede y no se puede comer. ¿Por qué? Como así con el sexo, también con la comida, son actividades más primarias, compartidas con la mayoría de las otras formas de vida. O sea, lo primero, inclusive cuando uno estudia economía, administración, contaduría, dicen que hay sectores primarios y secundarios. Hay necesidades primarias, y la necesidad primaria se llama la alimentación. O sea, y lo primero que el Señor le enseña al pueblo es reunirse en Shabbat y saber cómo alimentarse, porque es una necesidad primaria. Mi necesidad primaria es tener comunión con quien me creó, y mi segunda necesidad primaria es saber cómo alimentarme para tener vida directamente. O sea, son los dos aspectos que el Señor le marca inmediatamente. Entonces, sin sexo no hay continuación de la especie. Sin comida ni siquiera el individuo puede sobrevivir. Por ello han sido objeto de culturas radicalmente diferentes. Hay algo que ha pasado en muchos aspectos. El sexo lo han tergiversado en el hedonismo, que es como obtener placer para todo, ¿verdad? Fue la parte griega que estipuló lo que es el hedonismo. Y también la parte alimentaria la convirtieron en un ascetismo. Hay muchos monjes que se iban a largos periodos directamente sin comer, ¿verdad? Sin comer. Entonces crearon el ascetismo, los que practican la parte maometana. Mucha gente entonces se abstienen de todo tipo de alimentación en ese sentido. Entonces buscaron los dos aspectos como los extremos. Entonces el Señor determinó la forma del sexo y la forma alimenticia. El hombre que hizo, inventó el hedonismo, que era todo tipo de placer, y también inventó ahora contradecir al Señor de que ahora se abstenía a la fuerza de cualquier cosa. El Señor determinó de qué tienes que abstenerte y que puedes realmente alimentarte. Entonces entraron todos estos aspectos del budismo, del hinduismo, que estaban muy enmarcados en lo que era prácticamente el ascetismo. Bien, el concepto de la gente es que ahora estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Todo esto que le estoy hablando está en las diapositivas que le envié. Está bajo la gracia. Tristemente, aún en la cristiandad no se han entendido los límites que el Eterno puso sobre la comida. No solo por el hecho de que no se reconocen que la Torah está vigente, sino usan un pasaje que no tiene nada que ver con la comida, para decir que ahora se puede comer de todo, que es el pasaje de Hechos, capítulo 10, del 9 al 16. Ese pasaje lo van a citar cada ratico. Pero el Señor vino y le dijo a Pedro, mata y come, y no digas lo que yo digo, que es impuro o inmundo. Ese pasaje lo van a repetir a diestra y a siniestra, cada ratico, en la oficina, fuera de la oficina, en el almuerzo, fuera del almuerzo. Donde ustedes siempre van a citar este. ¿Por qué? Porque tiene tremenda carne de cerdo, entonces tienen que justificar eso en ese aspecto. ¿Ok? Que es así, pero no es así lo que le está diciendo. Entonces, cuando leemos en el capítulo 10, versículo 11 al 15, mira lo que dice: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. A un gran lienzo. ¿Qué es un gran lienzo? Un talí. Primer aspecto, es un talí que está descendiendo.
y en las 4 puntas están lógicamente los sexilios. El primer detalle. Que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Me imagino que este es un texto favorito para muchos chinos. Chinos, todo lo que se mueve es alimento. Si uno queda así, cocodrilo comienza a despedazarlo, la rana comienza a despedazarla y la hace hasta en harina, que la gente se puede confundir pensando que es pollo, la rana. Entonces, como en Génesis dice que todo lo que se mueva será para alimento. En Génesis dice así el texto, ¿verdad? Entonces, si tú sacas ese texto del contexto, mi hermano, tú puedes comer de todo. O sea, aquí imagínate, si una cucaracha ahí, la gente se lanzaría alimento, mejor dicho, eso sería terrible. Entonces, la gente está ahí y dice, cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y le viene una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor mío, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hasta ahí el texto, uno dice, viste, está claritico, no hay ningún problema. Pero tú sigues leyendo y nada más le quiero citar el versículo 28. O sea, Pedro está tratando de interpretar. Primero fue un sueño. Fue un sueño o una visión. Está tratando de interpretar lo que está viendo. Él lo que ve son animales. Y él afirmativa dice, yo no he comido nunca esto, Señor. O sea, él todavía no está entendiendo de qué se refiere. Recuerde que las visiones o las señales o los sueños no se pueden interpretar literalmente. Todo tiene un simbolismo. Es decir, que aunque eran animales, no se está refiriendo a animales, porque es un simbolismo. La gente dice, Señor, pero interprétame el sueño. ¿Por qué? Porque la interpretación es una inferencia y que cada cosa del sueño tiene una cuestión simbólica. O sea, no es literal el sueño. Entonces la gente está interpretando un sueño de manera literal. Y Pedro al principio también lo está interpretando de esa manera. Tiene el Señor que explicarle a Pedro. Y miren lo que dice en el versículo 28, dice, y les digo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, el versículo 28 ya aclaró todo el asunto. O sea, Pedro dice, es que no se trata de alimentos y animales, sino que nosotros estamos tratando a otras personas como impuro o común. El versículo 28 ya te aclara de qué se trata. Si tú lees hasta el versículo 15 y no sigues leyendo, hace tu doctrina completamente errada. Pero unos versículos abajo, Pedro ya entiende a qué se refiere la visión. O sea, el Señor se le explica como si fuera una palabra, una ilustración, algo distinto. Entonces sigue diciendo ahí, en el 10 del 34 al 36. Entonces Pedro, abriendo la boca, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Sigue en el mismo capítulo, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua. Este es el Señor de todos. Y cuando tú lees capítulo 11, la continuación remata totalmente que Pedro ya entendió que no se está refiriendo a animales ni nada de serie de cosas. Entonces, lastimosamente, nosotros por muchos años nos enseñaron a sacar los textos del contexto para armar nuestra propia doctrina. Pero si uno lo lee completamente, se da cuenta. Ahora bien, cada creyente siempre debemos valorar y respetar la lectura que otro hermano de la fe da a un texto, pero siempre es bueno analizarlo desde su contexto y realizar una lectura completa para una mejor interpretación. Uno le puede decir al hermano o la hermana que tú vas en el almuerzo y ellos de pronto tú sacaste tu carnecita tranquilo y saca lógicamente ellos sacan su chuleta. Entonces le dicen al hermano, no, ponte lejito con la chuleta porque la hermana tú sabes que ya no come eso, sabiendo que estamos en el tema de la gracia. Ella como que se le olvidó Hechos capítulo 10. Y a mí no se me ha olvidado, solamente léete el 28 para que veas a qué se refiere. Y ya, y caen atrás como condoritos. Porque no leyeron, no leen. Piensan que es solamente un aspecto religioso y es un aspecto de obediencia. ¿Oyeron?
Entonces, en la visión de Pedro, se le dice que mata y coma, pero menciona bestias, cuadrúpedos, bestias salvajes y aves. El problema es que no todas las Biblias traducen correctamente en el griego. Encontramos la palabra tetrapous, cuadrúpedo, que es el Strong 5074, y también terión, que es bestias salvajes. Está en Marcos 1.13. Mira lo que dice Daniel. Voy a citarle Daniel 4, del 18 al 22. Yo, el rey Nabucodonosor, vi este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás su interpretación, porque ninguno de los sabios de mi reino han podido darme su interpretación, pero tú sí puedes, porque en ti mora el Espíritu de Dios Santo. Pero Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi una hora, turbado por su pensamiento. Entonces el rey habló y dijo: oh Belsasar, no te turbes ni el sueño ni su interpretación. Respondió Belsasar y dijo: Señor mío, sea este sueño para tus enemigos y su interpretación para los que te aborrecen. El árbol que has visto que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba a los cielos y se tendía a los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves de los cielos, eres tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues tu grandeza creció hasta llegar hasta los cielos y tu dominio hasta los confines de la tierra. El primer acercamiento de que un sueño que embarcaba animales, cuadrúpedos y animales salvajes, se estaba acercando a que la interpretación fuera de naciones gentiles. Pero vamos a buscar otro sueño más específico. Daniel capítulo 7. En cuanto a mí, Daniel, se me turbó el espíritu dentro de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias, que es la palabra que aparece también con Pedro, bestias, salvajes, etc. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es decir, que no es la primera vez que el Señor estaba mostrando en un manto animales cuadrúpedos o bestias para representar que eran reyes y que eran naciones paganas o naciones gentiles. Miren lo que sigue diciendo. Dice: después recibirán el reino de los santos de Elohim y poseerán el reino por toda la eternidad, eternamente y para siempre. Entonces quise saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y descuartizaba, y los sobrantes lo aplastaba con sus patas. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cuerno que le había salido, ante el cual habían caído 3. Ese cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas, y su aspecto era más importante que el de sus compañeros. Y observé que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos de Elohim. Llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los 4 otros reinos, y devorará, trillará y despedazará toda la tierra. En cuanto a los 10 cuernos, ese reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y los 3 reyes derribará. Eso quiere decir que ya el Señor había utilizado el simbolismo de bestia, de cuadrúpedo, para hacer de manera analógica, la analogía a que se refería era a pueblos diferente al pueblo judío. Es decir, Pedro estaba viendo una visión parecida a la que vio Nabucodonosor, o sea, que vio Daniel, y que de alguna manera en Daniel, directamente, nosotros tuvo varios sueños, uno de la estatua, pero tuvo otros sueños con animales, y también Daniel se refería a la extensión directamente de las otras naciones. Entonces Pedro estaba pensando que las otras naciones eran impuras, eran paganas. Entonces Pedro después comprende y se da cuenta que la visión que estaba teniendo era el mensaje que Dios tenía para todo el pueblo gentil, de llevar el mensaje también de salvación, que no estaba hablando de ninguna manera de alimento. Ahora bien, Efesios 3, del 3 al 9, miren lo que dice: conforme a una revelación que me fue dado a conocer el ministerio,
como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis recibir mi entendimiento en el ministerio del Mesías, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Yeshua el Mesías por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro según el don de la gracia, está hablando Pablo, de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza del Mesías y de sacar a la luz cuál es la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Es decir, desde el momento que se separaron las 10 tribus con las 2 tribus, de ahí inmediatamente empieza la operatividad para que el pueblo regrese. Y se le manifiesta directamente en Daniel, lo reitera directamente con Joel, va directamente y le habla a Pedro a través de la visión de los animales, pero ya se sabía que venía un ministerio para acercar directamente la palabra, el evangelio a las naciones gentiles, porque esas naciones gentiles estaban llenas de ¿qué? De personas del Efraín que fue disperso entre las naciones. Y que se lo mostró de esa manera, ¿por qué? Porque el judío consideraba en la época de Pedro que solamente ellos eran los que iban a ser salvos y que todas las demás naciones realmente no tienen nada que ver con el Señor. Es más, ellos los consideraban también como perros a las demás naciones, como impuros y como inmundos. Dios le hizo el simbolismo a través de los alimentos. Pero ya Pedro se da cuenta que Dios no se está contradiciendo, sino que Dios desde el principio, y Pablo lo reitera, el ministerio hacia los gentiles. Es la visión que el Señor está dando a Pedro. Ven inclusive ustedes ahí una imagen que la tomé de la hermana Mariela Pérez Rosa, que la publicó, y están viendo realmente el talit. Están viendo un talit que va descendiendo con los animales. Esos animales representan, lógicamente, es más, cada animal representa una población propiamente dicha de donde es. Ustedes se dan cuenta que hay poblaciones donde de pronto hay más vacas, hay poblaciones donde se identifica con el león, hay animales de alguna manera que, o sea, no todos los animales aparecen en los mismos territorios. Muchas veces los animales representan la zona territorial donde hay una población a la cual hay que llevar el mensaje de salvación. Pero miren Zacarías y Romanos, en la siguiente, para que vean. Así dice Adonai Sebaot, ¿ok? Ya hemos aprendido que no se debe transliterar. Adonai Sebaot. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra, diciendo, vayamos a aplacar a Adonai y a buscar a Adonai Sebaot. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a visitar a Adonai Sebaot en Jerusalén y a aplacar a Adonai. Así dice Adonai Sebaot. Dice, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán, cogerán, tomarán fuertemente por la orla a un judío, por el talit, a un judío, diciendo, déjanos ir con vosotros, porque hemos comprendido que Elohim está con vosotros. Miren qué bonita esa palabra. Nosotros no podemos menoscabar directamente, porque la salvación viene a través de ¿quién? De los judíos. O sea, ponerme yo a renegar de que ahora somos nosotros y ellos no. El mismo Pablo dice, no sea orgulloso, porque ustedes son ramas injertadas, nada más. No se ponga a estar creyéndose. Son esas ramas silvestres, pero hay un cimiento fuerte que es directamente ¿quién? Lógicamente el pueblo judío. Tristemente hoy muchas personas rechazan eso. Una cosa es el pueblo judío, otra cosa es el judaísmo, ¿vieron? Pero no podemos nosotros separar eso. Lastimosamente la gente todavía con el antisemitismo hace señalamiento. Entonces vemos ahí directamente de ese manto de quién, de un judío, vendrán naciones. Y dice directamente 10 hombres. Precisamente son las 10 tribus dispersadas donde de las naciones, ¿verdad? Que nos alinearemos directamente con quién, con el pueblo judío. Dice, por un tiempo, lógicamente, el Señor que endureció el corazón de los judíos para que los gentiles, lógicamente, conocieran la verdad. Pero después hasta el último gentil, entonces el Señor abrirá el corazón
del pueblo judío, para que los dos serán un solo pueblo y vendrá lógicamente la salvación. No podemos nosotros rechazar eso. Romanos 2 del día al 13 dice: pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque ante Elohim no hay acepción de personas, porque todo lo que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. O sea que, no, que yo no sabía la ley, no te preocupes, aunque no la sabía, igual va a perecer. O sea, el no saber las instrucciones no te exonera. El hecho de que tú no hayas leído que tienes que pasar, que no puedes pasar de semáforo en rojo, eso no te exonera de que te coloquen la multa. Es que yo no sabía que el semáforo en rojo era para pararme, sí, corriendo, ¿no? Igualmente llevar la multa. Eso es interesante. O sea, la gente que no tiene ley no se va a excusar, igualmente va a hacer lógicamente una sentencia. Eso no, yo por eso no voy a la iglesia, no voy para la congregación. Yo prefiero estar en la esquinita hablando, resolviendo. Yo digo a los alumnos míos, en la esquinita tú encuentras el mejor médico, el mejor economista, el mejor ingeniero. Es más, en la esquina tú encuentras el mejor presidente de la República de Colombia. El mejor alcalde tú lo encuentras en la esquina. Hay esquinas. Yo le digo a ellos, ahora ustedes están en este salón para que dejen de ser parleros. Los parleros están en la esquina, los que tienen la solución para todo. Es más, tú vas a la esquina y ellos tienen la solución para los mototaxistas, para los mototrabajadores. Y nadie más lo tiene. Ellos lo tienen. Ellos tienen la solución para el COVID-19. Completamente. Ahí la tienen. Es impresionante lo que uno encuentra en la esquina. Entonces, ustedes ya cuando entraron al escenario académico, ustedes van a ser parleros. Ellos se ríen cuando yo le digo así, porque en la esquina tú consigues puro cuento, mi hermano. Tristemente, la gente le gusta estar mejor en la esquina que está estudiando. Si uno queda así, para llenarse. Tristemente, la gente prefiere mejor estar en la cantinita que venir a la congregación a recibir la palabra del Señor. En la cantina, mi hermano dura despierto hasta las 3 de la mañana. Y encuentra toda la botella y dice, mi hermano, estoy firme. Pero apenas aquí en la congregación así. Y mirándole, porque el enemigo no quiere que tú aprendas la palabra realmente, la disposición. Entonces dice la escritura ahí, porque no todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, conociendo ya la ley pecaron, por medio de la ley serán juzgados. Es decir, el que transgrede la ley sin conocer la ley y que transgrede la ley conociendo la ley, igual van a ser juzgados idénticos. No hay excusa. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de las instrucciones de la ley serán declarados justos. Qué bonito ese tema. Y cierro entonces en la Besorá, en Romanos 12, la conclusión, ahora alinearlo al Brit Hadashah. Según el texto de la Parashá debemos distinguir entre lo santo y lo común. O sea, la Parashá Shemini es identificar lo santo y lo común. Es el enfoque directamente. Entre lo inmundo y lo limpio. Y debemos enseñar a los hijos de Israel, al pueblo de la congregación del Eterno, todos los estatutos que el Señor estableció en Levítico, a partir de Levítico 10 en adelante. Romanos 12, del 16 nos enseña cómo